José, lo primero, enhorabuena. Gracias. No sé si la mejor manera de levantarse de un muy mal partido como el del otro día es hacer el partidazo que hizo el equipo hoy, sobre todo en la primera parte. Sí, bueno, a ver, puede que después del otro día alguien pudiera tener alguna duda, pero bueno, cuando eres consciente de que en las ligas, evidentemente, pues tiene un día malo, pues tampoco le hemos dado mucha importancia durante la semana, y yo la verdad que no estaba preocupado, o sea, en ese sentido no estaba preocupado, pero sí, sin duda, pues si alguien tenía alguna pequeña duda, pues lo del otro día se queda, espero y deseo, en esa excepción que confirma la regla de la buena dinámica en la que estamos. Y además eso se refuerza más porque hoy había un muy buen rival enfrente que venía haciendo las cosas muy bien y el equipo fue superior durante todo el partido. Sí, hoy hemos vuelto a competir muy bien, hemos hecho un partido muy serio en todas las fases del juego y además, bueno, es verdad que en esta liga, fíjate, la semana pasada vamos con el colista y te cuesta allí ganar. Es una liga que es preciosa en ese sentido, porque es que cada partido nunca puedes sentir que vas a dominar o vas a ganar, y cuando ganas realmente es porque lo mereces, y hoy lo hemos merecido. O sea, hoy lo hemos merecido, además desde el minuto 1 del partido hasta el último minuto. Y después de muchísimas jornadas y muchos meses, hoy el Unión duerme fuera de este. Bueno, es buena señal, sin duda, pero cuando tenemos que estar fuera es el 14 de mayo, así que sin duda creo que lo más importante de hoy es un poco la presión que podemos transmitir a nuestros rivales directos, ¿no? Yo creo que hoy para mí era doble la importancia de hoy. La primera, evidentemente, los puntos, por los que necesitamos para poder conseguir la permanencia. La segunda, por lo que le trasladamos a nuestros rivales. Y es difícil estar abajo. Y bueno, pues nosotros hoy hemos cumplido y ahora mañana pues a ver qué hacen nuestros rivales por la permanencia. Bueno, mister, en los partidos siempre es un activo en la banda, pero hoy parecía un director de orquesta, hoy estábamos hasta con el 3-0 estaba activo. ¿Cómo vivió el partido? ¿Cómo vivió todo en el banquillo? No, bueno, no sé si con el paso de los años me iré calmando, pero ahora es un poco lo que me sale mi esencia, ¿no? Además, al descanso hemos hablado de que nosotros ahora mismo no podemos bajar. O sea, no podemos ni ir al 99,99, nos quedaban, y hemos hablado al descanso, 4 partidos y medio para ir a muerte, y es lo que hay. Entonces, al final, yo soy una parte más de este grupo y bueno, pues lo vivo así, y he vivido el partido pues desde el punto de intentar que el equipo en ningún momento dejara de ser esa mejor versión y ese 100% que necesitamos para estar cerca de esa permanencia. El día de su presentación decía que venía a salvar el equipo, y lo que decía el compañero, lo tomé fuera de descenso, se están haciendo la hoja de ruta que usted tenía en mente. Bueno, a ver, igual que después de la semana pasada no debemos tampoco valorar todo como algo dramático y trágico, tampoco hoy debemos lanzar las campanas al vuelo y pensar que ya nos hemos salvado. Esto es un paso más, es un paso importante, que también los resultados de mañana van a darle algo más de valor o el mismo que ya tiene, que es muy grande. Evidentemente, desde que llegué confiaba mucho en la permanencia, sigo creyendo, y seguramente ahora más que nunca, porque ahora conozco a los jugadores, porque ahora somos un grupo unido, porque los vínculos que se han creado son muy potentes, y a lo que yo creía cuando llegué se une lo que me transmite toda la gente alrededor de mí, que es lo más potente, y bueno, sigo insistiendo que creo que va a ser muy complicado y difícil, y que hoy, después de la victoria, no debemos pensar nada que no somos. Estamos en una buena dinámica, vamos a disfrutar de esta victoria, vamos a ver los resultados de mañana, y el fin de semana que viene otra batalla. Quedan 4 batallas, enfrentamientos directos, y mañana 2 rivales directos de Unión juegan fuera de casa, encima contra equipos que no se pueden relajar después del resultado de hoy. No, por eso lo que comentábamos antes, es que este resultado era importante además para generar a esos equipos un poco esa sensación que nosotros llevamos viendo mucho tiempo, y que es una sensación difícil, porque al final estás abajo y tienes que ganar, y hay otros equipos que se han podido permitir determinados pinchazos, y nosotros pues nos hemos podido permitir pocos, y bueno, pues por eso ya te digo que la victoria de hoy creo que es importante también para generar un poco más de presión a nuestros rivales, y es importante por encima de todo por las buenas sensaciones que hemos transmitido. Nos quedan 4 semanas, ahora hay que pensar solo en Arenteiro, vamos a ver qué ocurre mañana y ya prepararlo como una nueva final, y dentro de estas 4 que nos quedan. Nacho López acabó renqueante. ¿Es simple golpe o problema muscular? Que ha corrido mucho. Y los años no le pasan en vale, pero Nacho ha hecho un partidazo y por eso al final hemos decidido ponerle por delante para que pudiéramos hacer ahí ese doble lateral con Saúl, que es verdad que desde que ha salido nos ha generado bastante daño en esa zona. Luego hemos llevado a un doble pivote que llevaba las ayudas ahí casi para generar un 3 para 1, porque el gol al final ha venido por esa banda, pero nada, Nacho nada grave. O sea, ahora hablaba y me decía que estaba tieso, pero en el buen sentido, que al final viene de haber estado unos meses antes de llegar aquí sin competir allí en Avilés, pero fíjate, al final cuando tienes un jugador de esa categoría puede jugar incluso al 80% y hace un partidazo como el que ha hecho.